En el mundo del béisbol, firmar un contrato de cientos de millones de dólares no garantiza inmunidad contra el orgullo herido o la autocompasión pública. Existe la creencia de que el talento supremo siempre se traduce en respeto unánime, pero a veces la envidia o la frustración expuestas ante una cámara pueden revertir esa narrativa en cuestión de segundos, desatando una crisis de imagen que ni siquiera el dinero puede silenciar. Esto es precisamente lo que nos lleva a desmenuzar las horas más caóticas y la subsecuente caída en desgracia de un jugador estrella. Un análisis crítico que solo encontrarás aquí, en 303, Titulares del Béisbol. La imagen del descontento jugador de los New York Mets, recién conectado a la entrevista remota, revelaba una profunda inquietud. Al principio, parecía tener los hombros caídos, un gesto de derrota. Pero al instante siguiente, su rostro se endureció en una expresión severa y comenzó a hablar, dejando escapar emociones que había estado reprimiendo con gran esfuerzo. Su voz, aunque no era áspera, transmitía una clara incapacidad para contener su irritación. En el fondo de sus ojos se percibía una mezcla punzante de ira por la derrota y un orgullo tambaleante que se negaba a ceder. Él comenzó su discurso afirmando que, como mínimo, se consideraba merecedor del segundo lugar en las votaciones. Argumentó que su reciente traspaso a los Mets y su falta de tiempo para adaptarse completamente al nuevo entorno deberían ser tenidos en cuenta, pero al mismo tiempo utilizó estas mismas razones para subrayar que, no obstante, su desempeño merecía indudablemente una evaluación y un reconocimiento mucho más altos. La justificación, sin embargo, pronto se desvió hacia un ataque directo a sus rivales. Dirigió su resentimiento hacia Shohei Ohtani, despotricando sobre la supuesta ventaja injusta que poseía el japonés debido a su condición de pitcher y bateador, el famoso two-way. Y añadió con evidente frustración que Ohtani estaba en su segundo año con los Dodgers, completamente habituado a su entorno, lo cual magnificaba su ya impresionante desempeño. Lo que se transmitía a través de la pantalla no era una simple exposición de hechos o una crítica objetiva, sino un intento desesperado por validar y legitimar su propia amargura personal. Pero el verdadero detonante de la controversia, el momento que incendió la conversación deportiva en todo el país, llegó justo después. Cuando se mencionó el nombre de Kyle Schwarber, el campeón de home runs de la Liga Nacional, el jugador de los Mets emitió un breve y desdeñoso resoplido, una risa nasal apenas audible, pero cargada de desprecio. Declaró sin rodeos que si de alguna manera terminaba clasificado por debajo de Schwarber, la situación sería verdaderamente ridícula, una broma de mal gusto. La sentencia final, la frase que selló su destino y la reacción nacional fue lapidaria. Aseguró que, incluso si llegase a ser nombrado el ganador del premio, se negaría a aceptar un galardón tan farsante. En ese preciso instante, las expresiones de los productores y del personal del programa se congelaron, y un silencio estupefacto y prolongado se apoderó de los comentaristas y analistas en el estudio. Rara vez, si es que alguna, un jugador en la era moderna se había atrevido a proferir un insulto tan descarado y público contra uno de los honores más prestigiosos del deporte. Era imposible determinar si el jugador no comprendía la gravedad de sus palabras o si estaba deliberadamente buscando la confrontación. Pero en cualquier caso, la propagación de esta única frase a lo largo y ancho de Estados Unidos se convirtió en un hecho inevitable. El clip de la entrevista fue inmediatamente aislado y distribuido por ESPN, Fox Sports y MLB Network, saturando las redes sociales en un abrir y cerrar de ojos.
Las reacciones más violentas vinieron de los fandoms de los Phillies y especialmente de los Dodgers. Los comentarios llovieron, tachándolo de arrogante y preguntándole, ¿quién se cree que es? Este no es un concurso para satisfacer el orgullo personal. ¿De qué está hablando cuando la disparidad de talento está demostrada fríamente en las estadísticas? Los expertos, por su parte, movían la cabeza con desaprobación. Aunque podían entender la frustración personal, coincidieron en que aquel comportamiento solo servía para degradar y devaluar la imagen del propio jugador. A medida que las palabras llenas de irritación y autojustificación del jugador se difundían, los periodistas respondieron de inmediato, contrastando sus quejas con la realidad innegable de los números. La discusión, vista a través del prisma de los datos, era inexistente. No había margen para la ambigüedad. Los logros de Shohei Ohtani eran claramente de un calibre histórico, operando en una liga propia. Como bateador, había exhibido un poder destructivo con un OPS de 1,55 cuadrangulares. Como lanzador, había logrado impresionantes números de élite, incluyendo 62 strikeouts y una efectividad de 2.87, revolucionando una vez más la MLB con su doble capacidad. Los periodistas se preguntaron retóricamente quién podría compararse con Ohtani, y esta evaluación era la opinión compartida por una inmensa mayoría. El siguiente punto de comparación, y el objeto del desprecio del jugador de los Mets, era Schwarber, quien había dominado la carrera de home runs en la Liga Nacional. Schwarber había capturado 2 títulos de liga con 56 home runs y 132 carreras impulsadas, superando incluso a Ohtani en términos de poder puro en algunos momentos. No era sorprendente que hubiera obtenido la mayor parte de los votos para el segundo lugar. Un periodista comentó que Schwarber había liderado la liga en potencia ofensiva pura como bateador. Entonces, ¿dónde se posicionaba Fuanhai? Si bien su temporada de 43 jonrones y 38 bases robadas, rozando la histórica marca del 40-40, fue ciertamente brillante y destacada, al evaluar su OPS, su contribución ofensiva total y su impacto global en la situación del equipo, quedaba muy por detrás de Ohtani y Schwarber. Los datos lo confirmaban, la diferencia era clara e irrefutable. La estadística de Wins Above Replacement, o WAR, el valor que cuantifica la contribución a la victoria, registraba un asombroso 9.4 para Ohtani, mientras que Fungai se quedaba en 5.8 y Schwarber en 4.9. Esta era la fría verdad que respaldaba los resultados de la votación del MVP, una realidad que se presentaba sin emociones, sin importar el orgullo o la frustración, reflejando únicamente la diferencia objetiva de rendimiento entre los atletas. La instantánea del video de la entrevista seccionada, con su burla despectiva hacia Schwarber y su declaración final de que no aceptaría un premio tan ridículo, ni siendo el ganador, fue inmediatamente segmentada y retransmitida por ESPN, Fox Sports y MLB Network, inundando las redes sociales en cuestión de minutos. El escándalo se propagó como un incendio forestal. Las reacciones más violentas vinieron previsiblemente de los aficionados de los Dodgers y los Phillies, quienes lanzaron una oleada de críticas sin piedad. ¿Quién demonios te crees que eres? Esta no es una competición para satisfacer tu orgullo personal. Los números reflejan una diferencia de habilidad clara. ¿De qué estás hablando? Los expertos y analistas se unieron a la condena, sacudiendo la cabeza con desaprobación. Si bien muchos entendían la frustración inherente a un atleta de élite, la mayoría sentenció que este arrebato solo conseguía devaluar la imagen del propio jugador. No era la expresión de un deseo competitivo, sino la manifestación de un ego frágil que al chocar con la realidad estadística decidió atacarla públicamente. Este fue el momento crucial, donde la frustración de un solo hombre, Fuanhai, se encontró con la verdad objetiva de los datos que acabábamos de exponer, datos que no admitían discusión. Ohtani había alcanzado el reino de lo históricamente grande,
liderando la liga con un OPS de 1.014 y 55 cuadrangulares como bateador, mientras que, como lanzador, mantenía un respetable 2.87 de ERA y 62 ponches. Schwarber, por su parte, se había alzado con el liderato de jonrones y remolcadas en la Liga Nacional, con 56 y 132, demostrando una fuerza bruta que por momentos superaba incluso a Ohtani. Frente a estos gigantes, los 43 cuadrangulares y 38 robos de Fuan Hai, si bien espectaculares en solitario, palidecían en contribución general. La métrica del WAR, el dato más frío de todos, hablaba por sí sola. Ohtani con un estratosférico 9.4, comparado con el 5.8 de Fuan Hai y el 4.9 de Schwarber. Esta disparidad numérica convirtió su frustración en una farsa pública. Los números, desprovistos de emoción, se alinearon en su contra, demostrando que su rabia era un grito vacío y que su autoproclamada superioridad carecía de cimientos. La tormenta de Fuan Hai, que nació del orgullo, fue apaciguada por la fría y contundente realidad del béisbol. Este episodio nos recuerda que, en el deporte de élite, la grandeza no se define por la palabra, sino por la estadística. Si te ha parecido interesante este análisis de cómo los datos anularon la arrogancia, asegúrate de darle a me gusta, compartir este video y suscribirte a 303 Titulares del Béisbol para más historias profundas sobre la MLB. ¿Y tú, crees que el orgullo excesivo siempre acaba siendo el peor enemigo de un deportista profesional? Déjanos tu opinión en los comentarios.